Bien chicos, ahora vamos a aprender sobre el teorema de Pitágoras. Si bien es uno de los teoremas más antiguos y más conocidos en toda la historia, lo que tenemos que tener en cuenta justamente es que este teorema necesita dos condiciones para poder aplicarse. El primero y principal es que justamente solamente se puede aplicar en triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? Es que uno de sus ángulos sí o sí tiene que ser recto. Y el otro, la otra condición, es que vamos a tener en cuenta ahora que el lado que es en contra, ¿no?, de este ángulo recto lo vamos a llamar hipotenusa. En cambio, los otros dos lados lo vamos a llamar catetos. Ok, la formulita es la que estamos viendo ahora mismo, es hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Es decir, acá no importa cuál es el primero o cuál es el segundo, lo que sí es que hay que hacer una distinción entre cada uno. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se aplica. Ahora tenemos la siguiente situación, ¿no? En la que A, que vendría a ser este cateto, vale 6 metros. B, que es este cateto, vale 8 metros. Y C, que vendría a ser nuestra hipotenusa, no tenemos idea de cuánto vale. Por lo tanto, gracias a esta formulita, vamos a tratar de averiguar cuánto vale. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a ir reemplazando los valores que sabemos en esta formulita del siguiente modo. H, que es nuestra hipotenusa, no tenemos ni idea cuánto vale. Por lo tanto, la seguimos manteniendo tal cual y como está. A lo sumo lo podemos considerar como si fuese una X, para luego tratarlo como una ecuación. Después, el cateto 1, que puede ser cualquiera de los dos, vamos a tomar A como cateto 1, vale 6 metros al cuadrado, 6 metros al cuadrado y 8 metros al cuadrado, que es el segundo cateto. Ahora lo que vamos a hacer es resolver. Me va a quedar x al cuadrado, 6 al cuadrado, que es 36 metros al cuadrado, más 64 metros al cuadrado. Sigo resolviendo. Como tenemos la misma unidad, directamente sumamos, me quedaría 100 metros al cuadrado. Y la hipotenusa sigue manteniéndose. Ahora, esta potencia me estaría molestando. La vamos a pasar. Como pasa como raíz cuadrada de 100 metros al cuadrado. Resolvemos y me quedaría 10 metros. Entonces, nuestra hipotenusa ya deja de ser una incógnita y pasa a valer 10 metros. No solamente suceden estos casos en situaciones tan abstractas, sino que en situaciones de la vida cotidiana se puede llegar a presentar. Por ejemplo, veamos el siguiente caso. El caso nos dice lo siguiente: al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Primero principal, vamos a tratar de utilizar este esquema para poder calcular esto que nos pide. En primero y principal, la altura, vendría a ser esta, es lo que no sabemos. Entonces, nuestro cateto A, ese será el valor que desconozcamos. Después menciona que un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros. Ok, entonces, si acá yo tengo el árbol, la sombra estaría de este lado. Por lo tanto, B va a ser nuestro 2,5 metros. Y por último dice, si la distancia de la parte más alta del árbol a la parte más alejada de la sombra es de 4 metros, es decir, desde la punta del árbol hasta la punta de la sombra es de 4 metros,
Esa va a ser nuestra hipotenusa. Ahora directamente tenemos que calcular la altura de nuestro árbol, obviamente aplicando de nuevo nuestro teorema. Entonces lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos que ya sabemos. Primero, nuestra hipotenusa la conocemos, que es de 4 metros al cuadrado, que va a ser igual a la suma de sus lados, es decir, de la altura, que no tenemos idea, y del otro cateto, que vale 2,5 metros al cuadrado. Seguimos resolviendo. Acá nos daría 16 metros al cuadrado, x al cuadrado más 2,5 metros, que equivale a 6,25 metros al cuadrado, ¿no? 2,5 por 2,5 sería. Entonces, tengo que despejar la x. Esto es una ecuación. Trato de que la x me quede completamente sola. Entonces lo que voy a hacer es, a esto que tengo acá, lo paso hacia el otro lado. Entonces me quedaría 16 metros al cuadrado menos 6,25 metros al cuadrado igual a x al cuadrado. Sigo resolviendo y esto me quedaría 9,75 metros al cuadrado igual a x al cuadrado. Sigo resolviendo y esto me quedaría del siguiente modo. Como esta potencia me molesta, la paso como raíz y me quedaría que la raíz cuadrada de 9,75, vamos a usar la calculadora, nos da un aproximado de 3,12 metros. Un aproximativo. Entonces, la altura de nuestro árbol es de 3,12 metros. Espero que haya servido. Cualquier consulta, déjenlo en los comentarios.